espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. Conoce el carácter insondable de la creación eterna, la forma informe, el sonido insonoro. Contempla la alegría de la creación y regocíjate ante la sabiduría del Creador. La gloria del Ser Eterno irradia en las estrellas y su poderío se ve simbolizado en las más altas cimas de la tierra. Hermanos expedicionarios, queridos espíritus viajeros, iniciamos una nueva jornada de esta caravana espiritual hacia Shambhala. La hemos iniciado con una lectura de Hojas del Jardín de Moria que hace referencia a Dios, hace referencia a la forma informe y al sonido insonoro, hace referencia a la alegría de la creación y a la sabiduría del Creador, hace referencia a la gloria del Ser Eterno que irradia en las estrellas y a su poderío que lo vemos simbolizado en las más altas cimas de la tierra. Esas cimas a las que dirige nuestro rumbo la caravana, porque en ellas, en sus cumbres, es donde el ser humano físicamente puede estar más cerca del cielo. Bienvenidos y os invitamos a continuar con nosotros. Organizan la caravana Paco Ortiz,
Loli Bermúdez. Endulzan la jornada con su música Jesús Aragón y Juan Carlos García. Nos acompañan Jesús Jurado y Ana Castro. Bueno, Jesús, ¿qué tal? ¿Estás Pues ya bien. recuperado de nuestra Sí. jornada anterior? Pues sí, fantástico, además quedó muy bien y es un programa que salió, bueno, no esperábamos nada, teníamos mucho entusiasmo y hay que decir que ha tenido muy buena acogida en la red. Por lo tanto, nada más que motivarnos un poco más, incentivarnos un poco más y continuar con este trabajo de caravana hacia Shambhala, precisamente a la casa del Padre. Hoy, como tenemos previsto, vamos a hablar de la jerarquía, de ese estado de conciencia intermedio entre el estado de conciencia humano y el estado de conciencia divino. Creo que entre todos vamos a sacar bastante luz sobre lo que es la jerarquía, pero para empezar baste decir que básicamente la jerarquía, los Mahatmas, viven y se manifiestan en el reino del amor puro. Ana, bienvenida, un saludo. Pues muchas gracias y un saludo para vosotros, para ti, Loli, y para ti, Paco. Hola. Supongo que también habrás descansado y habrás sacado tus propias conclusiones respecto a la primera jornada de nuestra expedición. Totalmente. Pues sí, he sacado algunas reflexiones, sobre todo que hemos entablado un diálogo elevadísimo, pero al mismo tiempo bajándolo al plano de la tierra, porque intentamos que efectivamente sea el reino de Dios lo que bajemos, lo que traigamos aquí a la tierra algún día. Y tenemos que entrenarnos, lógicamente. Por eso intentamos hacer un camino hacia Shambhala con todos los que nos quieran acompañar. Bajar aquí al reino de la tierra es lo propio de los seres humanos, y sobre todo cuando hablamos de jerarquía tenemos que utilizar este lenguaje, esta forma de expresión que tenemos aquí en la tierra para intentar entender lo que realmente significa. Es decir, tenemos que hacer uso de las analogías, puesto que si usamos el concepto jerárquico que el ser humano normalmente emplea en su vida diaria, sería un concepto erróneo, puesto que es el hombre, cuando habla de jerarquía, habla como un derecho propio, habla como algo a lo que, fruto de su esfuerzo o de una herencia o de algo caído del cielo, cualquiera sabe, pues está en sus manos y ello propicia el abuso de poder. Pero el concepto de jerarquía espiritual creo que es otro, ¿verdad? Totalmente distinto. Bueno, el concepto de jerarquía, como tú bien te has referido a las analogías, efectivamente tenemos que verlo desde el punto de vista humano, en que una jerarquía es un estatus más o menos elevado que debemos alcanzar. Y espiritualmente hablando, la jerarquía nos estamos refiriendo a seres superiores en evolución a nosotros, que hacen de intermediarios para traernos la luz, guiarnos y poder preparar los caminos para, entre otras cosas, que Cristo retorne a la tierra. Cristo, que es el instructor y el que preside la jerarquía.
Hablamos de seres, pero los seres forman parte del Padre, son células del Padre con un grado mayor o menor de conciencia. Y el Padre manifiesta su creación empleando las leyes evolutivas. Y precisamente si miramos en nuestro entorno, si miramos a la naturaleza, podremos comprender con gran facilidad que el aspecto jerárquico o el aspecto jerarquizado de las relaciones entre las distintas especies, tanto animales como vegetales como minerales, en realidad es una ley evolutiva. Es decir, la jerarquía, el concepto jerárquico está presente en la naturaleza, en toda la manifestación. A mí particularmente siempre me costó mucho trabajo al proceder de una religión establecida, me costó mucho trabajo asimilar la idea de maestros y jerarquía. Estaba acostumbrada a emplear la palabra santo. Espiritualmente hablando, cuando hablamos de un maestro, estamos hablando de alguien superior que no solamente es una excelentísima persona, sino que además conoce las leyes divinas, sabe cómo funcionan y actúa de acuerdo con esas leyes y nos ayudan a que nosotros actuemos también conforme a esas leyes. Luego, la jerarquía, al igual que aquí en el mundo, tenemos en un colegio párvulos, infantil, primaria, secundaria, enseñanza media, enseñanza universitaria. Hay una jerarquía de valores y espiritualmente hablando existe la misma jerarquía. Seres que han adquirido una evolución elevada, que ya no son presa de su personalidad, se han liberado y son seres que conocen el plan de Dios y nos ayudan a que nosotros entendamos ese plan y colaboremos con ellos para que se cumpla el plan de Dios en la tierra. Jesús, entonces, podemos deducir yo creo que con claridad, que sin la jerarquía espiritual el plan de Dios sería imposible materializarlo. Exactamente, porque hay que reconocer una cosa que ya se ha apuntado. La jerarquía representa el punto intermedio entre lo que es la humanidad, esta conciencia instintiva que se va encaminando hacia la luz y el amor, y lo que supone la realidad de la casa del Padre, es decir, la realidad de Shambhala, la realidad de Dios, tal y como la entendemos los humanos. La mejor manera de tener una idea aproximada de cuál es este mundo de la casa del Padre es ver las cualidades que la jerarquía manifiesta. Manifiesta la luz, el amor y la voluntad al bien. No en la escala que la divinidad, el logos, el Dios, puede manifestarla, sino en una etapa que prácticamente a la humanidad se le hace muy asequible. Imaginemos por un momento una escalera de caracol. Los humanos nos estamos encaminando pues los primeros peldaños, pero la jerarquía prácticamente está al final de la escalera. Después de esta escalera hay un estado de conciencia de total identificación con el todo. Ese estado de conciencia correspondería a lo que es el logos, pero es que los humanos, ascendiendo a través nuestro, a través de lo mejor que tenemos, conseguimos acercarnos a la jerarquía planetaria. Y la ventaja de esta jerarquía es que está compuesta de entidades que en un momento determinado fueron humanos como nosotros. Por lo tanto, tenemos el importe añadido de que ya tienen la experiencia de lo que es pasar por el reino humano. En estos momentos se puede hablar que la mayoría de maestros, o los conocidos, los que todos tenemos una referencia, han sido algunos grandes personajes de la historia de los últimos siglos. Con lo cual eso nos da a entender que si ellos consiguieron transmutar las pasiones humanas y llegar nada menos al quinto reino y tener una iniciación tan elevada, una expansión de conciencia tan elevada, a los humanos que estamos en este camino iniciático, pues nos motiva profundamente y prácticamente estamos obligados, si así nuestra conciencia nos lo indica, a manifestar esas cualidades y a hacer todo lo posible
por acercarnos y vivir y trabajar al servicio de la jerarquía. Estamos hablando de Dios, del Logos, estamos hablando de la jerarquía como ese grupo de seres puros de ascendencia humana, como bien has explicado, que son los que hacen posible hacer realidad el plan de Dios en la tierra, instruyéndonos y ayudándonos a nosotros los seres humanos. Es decir, existe aquí una cadena jerárquica en tres aspectos. Y este concepto es un concepto que está expresado de una forma realmente maravillosa y bella en el libro Jerarquía por Elena Roerich. A los hermanos de la humanidad se les ha asignado la construcción de la vida en el planeta, y ellos mantienen la orden de la Gran Madre del mundo, soberana del pensamiento. Tú, que invocas a la vida, a ti nosotros manifestaremos el esplendor de nuestro rayo. Madre, venerada por los señores, nosotros llevamos en nuestro corazón el fuego de tu amor. En tu corazón vive el ordenado rayo. En tu corazón es concebida la vida y nosotros afirmaremos el rayo de la soberana. Sí, sí, sí. Este texto leído hace referencia a la veneración de los hermanos de la humanidad, de la jerarquía de la luz y del amor hacia la Madre del mundo. Veneración impregnada de amor, puesto que son ellos los encargados de llevar a cabo la construcción de la vida en el planeta. Y el texto finaliza con una triple afirmación: sí, sí, sí. Evidentemente tiene un carácter esotérico, puesto que toda creación humana debe estar basada en la ley del triángulo. ¿Qué tenéis que decirnos sobre esto? Pues apoyándonos en esta ley, podemos hablar de un triángulo importantísimo en espiritualidad, que es el formado por el primer rayo de voluntad y poder, segundo rayo de amor, sabiduría y tercer rayo de actividad inteligente. El primer rayo, que es el rayo del Padre, de Shambhala, de voluntad y poder, que es un rayo destructor y creador, destructor de lo caduco para establecer lo bueno, lo bello y lo verdadero. El segundo rayo de amor, sabiduría, que es el rayo de la jerarquía, que es el chakra cardíaco planetario. Y con ese amor, sabiduría, influyen en la humanidad para que activen
todo el plan de Dios en la tierra mediante la actividad inteligente. O sea, que la jerarquía está entre Shambhala y la humanidad, recogiendo la voluntad y poder para transmitirnos a nosotros ese amor, sabiduría y que actuemos con actividad inteligente y se establezca el plan de Dios en la tierra. Podríamos añadir aquí que los tres sís, las tres afirmaciones, en el fondo lo que estamos haciendo es llevando este trabajo a su máxima expresión, precisamente también en el mundo de la forma. Al decir un sí, otro sí y un tercer sí, estamos diciendo que los tres vehículos de la personalidad, el físico etérico, el emocional y el mental concreto, se ponen al servicio del acercamiento a la jerarquía, se ponen al servicio nada más y nada menos que a la manifestación de la luz, el amor y la voluntad al bien. La jerarquía manifiesta esta línea de rayo, este rayo de amor, esta línea de transmisión energética que hará que la humanidad se acerque definitivamente a la casa del Padre. Esta energía está activa desde el mismísimo momento de la creación. Pero los seres humanos tal vez hemos llegado en este siglo XX-XXI a unas crisis de valores tan fuertes que nos hemos dado cuenta que cuando la energía del amor cae en la tierra, cuando no es perfectamente aprovechada, cuando no es impulsada y manifestada públicamente, los seres humanos perdemos lo que se suele conocer popularmente como el norte, es decir, nos apartamos del propósito divino. Por lo tanto, le corresponde a los seres humanos realizar el papel que hace la jerarquía, pero en un mundo mucho más denso que en el que vive la jerarquía. La jerarquía es un mundo arquetípico hacia el cual los humanos nos encaminamos y le llamamos maestros de sabiduría, de compasión, de voluntad al bien, porque para los seres humanos es el referente más inmediato de la evolución. Por lo tanto, en la medida en que entendamos este concepto jerárquico de transmisión energética, estaremos vivenciando la existencia aquí en la Tierra de la jerarquía. Estamos hablando de unos conceptos evidentemente muy superiores que desde la mente concreta el ser humano tiene ciertas dificultades para asimilarlos. Hablamos de jerarquía como algo espiritual y sublime, y el ser humano, el concepto que tiene de jerarquía es un concepto egoico, es decir, todo lo contrario. Hablamos de jerarquía como estructura, y los conceptos de estructuras organizativas que tiene el ser humano son totalmente egoicas y con un claro objetivo, obtener un lucro a cambio de la actividad que esta organización realiza. Para poder entender el concepto de jerarquía, quizás deberíamos de recurrir nuevamente a la analogía, es decir, a intentar comprender el ser humano, cómo se estructura una empresa o una gran empresa y aplicar este concepto hacia la jerarquía de la luz y la jerarquía del amor. Empleando este principio de analogía, ¿cómo podríamos describir qué es una estructura jerárquica? Debe de tener un director, debe de tener unos jefes de departamentos, es decir, debe de existir, nunca mejor dicho, una organización que permita desarrollar este trabajo de creación de vida que forma parte del plan de Dios en la tierra y que son los encargados los seres de la jerarquía espiritual. ¿Cómo podríamos describir esta organización para que lo entendamos? Pues yo podría decir que la jerarquía está constituida por ramas que es igual a decir grupos de maestros que están, digamos, unificados cada uno de esos grupos por un rayo, por alguno de los rayos de voluntad y poder, de amor, sabiduría, de actividad inteligente, de armonía a través del conflicto, etc. Entonces, cada grupo de maestros elige a sus discípulos aquí en la tierra para que trabajen
eso dicho de esta manera parece que nosotros estamos viendo al maestro, estamos viendo en las ramas. Habrá discípulos que conozcan esas cosas directamente, pero nosotros normalmente, los que no hemos alcanzado el conocimiento directo, lo sabemos y nos apoyamos en estas explicaciones por la ley de analogías, como bien has dicho. Y entonces, cada uno de esos grupos tiene sus discípulos que trabajan por esa transmisión de energía, trabajan aquí en la Tierra para el establecimiento de ese plan de Dios, ese plan que tanta falta está haciendo y que efectivamente no se va a establecer mientras no hagamos una revolución de nuestras conciencias. No es suficiente con que podemos decir, tiene que cambiar un gobierno, tiene que cambiar la vida, tiene que cambiar el sistema. Por supuesto que sí. Pero mientras cada una de las conciencias, nuestra conciencia no cambie y se eleve con miras mayores, y las miras mayores son establecer el amor en la tierra. Pero indiscutiblemente los ahramas son los que están funcionando en la jerarquía. Y cada ahrama tiene su grupo de maestros y su grupo de discípulos. Discípulos que no se eligen arbitrariamente, sino esos seres humanos que se comprometen a servir altruistamente a la humanidad. Hay que remarcar una cosa, llegado a este punto de explicación de lo que es la jerarquía, que la palabra jerarquía todos la asociamos a los términos que la era de Piscis nos ha transmitido, que las energías devocionales pues nos han aportado, es decir, ordeno y mando. Arriba de todo hay una persona, hay una entidad, hay un ser, pues que es más poderoso porque se supone que ha hecho un trabajo y que los de abajo, pues en cierta medida los que obedecen están más o menos obligados o encaminados a obedecer estos mandatos. Hay que decir una cosa, la jerarquía planetaria no es exactamente eso. Los seres humanos tenemos la dificultad añadida de que como el concepto jerárquico, el concepto del amor, que no es novedoso en la Tierra, pero como no se ha puesto en práctica nunca, o casi nunca, pues resulta que no tenemos una palabra adecuada para definirlo. Y siempre que hablamos de jerarquía, pues como estamos en unos tiempos que la era de Acuario ya está más o menos por aquí y creemos en la libertad y que todos somos iguales, pues realmente dejamos de vista la idea de que esta jerarquía, para poderla entender, no hemos de quitarnos ese cliché que hasta ahora teníamos, esa forma de entender la cadena jerárquica. Hay una jerarquía porque hay un grupo de almas que están liberadas. Y esto deberíamos entenderlo en la medida en que son seres que en un pasado no tan remoto fueron humanos que tuvieron sus dudas y que donde están ahora, en el reino espiritual, en el quinto reino, tienen la perspectiva de mirar lo que el reino humano ha hecho, está haciendo y en el futuro hará. Pero es que hay que decir una cosa también, muy importante, la jerarquía no es un estado de conciencia estable, sino que es una conciencia que evoluciona. En la medida en que los humanos nos acerquemos a la jerarquía se está acercando cada vez más a los postulados de Dios, de Shambhala. Y esto lo debemos de entender como un trabajo que los discípulos, los aspirantes o los iniciados del planeta Tierra tienen la obligación de realizar. Y remarcar también lo siguiente, la jerarquía, los maestros, no pueden actuar en el plano físico si no lo hacen a través de sus discípulos. ¿Por qué? Porque la conciencia del rayo del amor de los discípulos hace que la energía de la jerarquía no haga daño, no sea destructiva en la tierra, porque no olvidemos una cosa,
el nivel evolutivo de un maestro es muy elevado, muy elevado en comparación con el de un ser humano orientado a la luz. Pero es que el nivel de Shambhala, de las entidades que habitan la conciencia de Shambhálica, es infinitamente superior, inimaginable a lo que es la conciencia humana. Sería un desastre que estas energías afluyeran si el corazón de los seres humanos no está preparado a través del amor para neutralizar ese impacto. Por lo tanto, si queremos acercarnos a la jerarquía, construyamos el corazón, porque ahí realmente es donde vivenciaremos el rayo, el amor. Esta explicación que acabas de dar es muy oportuna porque implícitamente lleva un sentimiento o un objetivo de purificación en el ser humano. Purificación que es necesaria lograr para poder convertirnos en uno de estos seres que forman parte de la jerarquía. Seres que en la terminología oriental son denominados como Arat o Mahatmas, y que existe un nuevo texto de Elena Roeris escrito en su libro Jerarquía que describe a la perfección la naturaleza de estos seres. El corazón del Arat es como el corazón del cosmos. El corazón del Arat es como el fuego del sol. La eternidad y el movimiento del cosmos llenan el corazón del Arat. Entre la gente existe el concepto de Arat, embotado e insensible. Cuando la humanidad comprenda que el Arat es la manifestación más elevada de la materia lúcida, entenderá que no existe diferencia entre la materia lúcida que emite luz y la materia de amor, envolviéndolo todo con luz. La humanidad envuelve al Arat con una imagen austera, mas la materia lúcida irradia amor. El Arat, ese ser que manifiesta amor en el cielo y en la tierra. ¿Qué podéis añadir? Yo añadiría que efectivamente estos seres, Arat o Mahatma, llenos de luz y de amor, no son inaccesibles para nosotros. Son inaccesibles en la medida en que nosotros no redimimos nuestra materia, no purificamos o espiritualizamos nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo de emociones y nuestro cuerpo mental. Es lo que se llama la personalidad. Hay una frase muy repetida en espiritualidad que dice que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. El maestro siempre está ahí, pero somos nosotros los que tenemos que elevar nuestras vibraciones para poder acceder a esa sabiduría del maestro. Y para eso no hay una palabra milagrosa, no hay una técnica especial, hay redención de la materia. Y esa redención de la materia no se consigue nada más que con correctos pensamientos, correctas palabras, correctos actos, igual a decir conocimiento,
discernimiento, meditación y servicio. La verdad es que hay que remarcar lo siguiente. Nos puede parecer desde la perspectiva de simples estudiantes de la sabiduría antigua que el estado de conciencia de un Arat o de un Mahatma, o como el nombre con el que deseemos designarlos, pues es inalcanzable. Pero hay que decir una cosa: es un estado de conciencia que no es estático y que se ha conseguido a base de cumplir con la ley de la justa retribución, vivenciando la conciencia en cualquier asunto personal. No nos pensemos que para alcanzar el aratado o el estado de Mahatma nos tenemos que apartar del mundo y buscar la luz no se sabe dónde. La luz la vamos a encontrar siempre y el amor también. O mejor dicho, la luz ya está y nosotros vamos a poner el amor. ¿Cómo? En el trabajo diario. Si uno está de educador en una escuela, está haciendo un gran trabajo. Si uno le ha tocado trabajar en la limpieza pública, está haciendo un gran trabajo. Y si uno tiene que conducir un tren o conducir un avión o llevar una peluquería, está haciendo un gran trabajo. Por lo tanto, entendamos que para alcanzar este estado de conciencia, el camino ya lo tenemos diseñado. La ley de la justa retribución nos lo ha aportado. ¿Qué tenemos que aportar nosotros? Discernimiento, desapasionamiento, desapego y mucho, mucho, mucho amor. Entonces, Loli, si estamos hablando de perfeccionamiento, estamos hablando de jerarquía y de conexión con los Arats, se puede concluir que no es fácil contactar con ellos, e incluso que a veces los seres humanos eligen caminos que son equívocos. Pues sí, así lo pienso, porque aparte de las explicaciones que nos están dando nuestros expedicionarios tan maravillosas, tan claras, pienso que hasta que no nos purifiquemos, no trabajemos a nivel interior, difícilmente vamos a ver a los maestros. Y ahí hay en ese aspecto mucho espejismo, ¿no? Y me parece importante destacar algo, puesto que muchas personas a lo largo de la historia han viajado a la India, al Tíbet, al desierto de Gobi, buscando a Shambhala, a la jerarquía espiritual del planeta. Y pienso que hay que aclarar que no funciona así. Por lo menos yo pienso que no funciona así. Porque para encontrar a Shambhala hay que merecerlo, como bien decía Ana, hay que transmutar todo nuestro ser y ponernos al servicio de la luz. Y como bien dice Jesús, la luz hay que transmutarla en energía y ahora en todo lo cotidiano, en lo que hacemos, que para eso hemos venido aquí. Yo pienso que para encontrar a Shambhala nos tienen que llamar, nos tienen que invitar, porque Shambhala es algo muy serio y no es cualquier cosa que, venga, vamos a hacer una expedición al Tíbet, a ver si encontramos la puerta o la cueva para entrar a Shambhala. Yo pienso que no va así. ¿Qué pensáis vosotros? Ana. Sí, pues yo pienso que efectivamente en algunas reuniones a veces hemos hablado de los discípulos aceptados. Y no cabe duda que para ser un discípulo aceptado, lo que tú hablas de llamarnos, que se nos llamen, tenemos primero que hacer méritos. Y por supuesto los méritos no están en pedir, invocar mucho, no. Los méritos principales de un discípulo es el servicio. Por mucho conocimiento que adquiramos, que es totalmente necesario, por mucho que sepamos, por mucho que nos aprendamos de memoria, si ese conocimiento no lo llevamos a nuestra práctica diaria, a nuestro vivir diario, a nuestro trabajo, sea el que sea, no sabremos en absoluto lo que significa trabajar, solucionar los problemas espiritualmente, elevarlos a la luz del alma. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo hemos dejado en una teoría.
Y el conocimiento teórico no puede servir nada más que para demostrar ante alguien que sabemos mucho. Pero los maestros, el Padre, Dios, el Creador, lo único que necesita son hijos que sirvan a sus hermanos aquí en la tierra. Y para eso, cuando un discípulo, un hijo de Dios, está dispuesto a servir y hace mucha falta esos servidores, pienso que indiscutiblemente los maestros lo van a elegir. No sé exactamente si para que entre en Shambhala, pero indiscutiblemente sí como servidor aquí en la tierra, y va a recibir las energías necesarias, la luz necesaria, luz y energía que debe aprovechar para servir más y mejor. Es muy importante esto del viaje y de indicar que Shambhala, el Tíbet, los Himalayas, en el fondo son meras metáforas de las dificultades que entraña contactar con la verdadera conciencia, donde reside ese amor puro, donde reside nada menos que la jerarquía, donde reside el Cristo interno. Todos en el plano físico sabemos que hay una tradición en el mundo cristiano y también en otras religiones de realizar peregrinaciones a determinados lugares, ya sea a cimas de las montañas, con lo cual vivenciamos el espíritu capricorniano de la transfiguración. Podemos ir, por ejemplo, a una romería o a un santuario, o hacer prácticamente el Camino de Santiago, que como sabéis recorre toda la península ibérica y prácticamente media Europa. La idea de estos caminos iniciáticos es ni más ni menos que encontrarse a sí mismo, pero hay que remarcar una cosa: no por ir a la India, subir al Everest, a los Himalayas, a Chigaché, a Nepal, o ir al Camino de Santiago, subir al monasterio de Montserrat o cualquier virgen o santo Cristo que haya en España, en cualquier país del mundo, uno va a tener una expansión de conciencia. Ahora bien, si ese camino, ese salirse de su medio ambiente habitual y entrar en un medio ambiente nuevo, se realiza en verdadera concentración y de espíritu abierto, puede haber auténticos milagros, auténticas transformaciones. Sabéis que a lo largo de los siglos pues ha habido gente que ha ido al Vaticano, que ha ido a Jerusalén, que ha ido a Santiago o cualquier santuario que haya por el mundo, de la religión que sea, y ha tenido como una pequeña expansión de conciencia. Lo primero que se puede decir, bueno, es que esta gente estaba sugestionada. No, no lo estaba. Esta gente ha hecho un trabajo previo durante mucho tiempo en su casa, en su medio ambiente, y ha llegado un momento en su vida en que ha tenido los posibles, ha podido arreglar su vida de tal manera que ha podido hacer este peregrinaje. Y en el fondo este peregrinaje equivale a haber estado meditando de forma intensiva durante un tiempo. La respuesta ha sido fulminante. Ha habido esa pequeña expansión de conciencia, que tal vez se hubiera producido en su medio ambiente, pero al salirse de la influencia de este medio temporariamente, se ha posibilitado y se ha incrementado la opción de obtener un resultado. Me parece, Jesús, muy importante eso que has dicho, y yo creo que debemos tomar nota para no perder de vista que efectivamente en espiritualidad utilizamos las palabras porque es lo que tenemos ahora mismo, pero estamos hablando de cosas abstractas. Y lo abstracto no se puede expresar con palabras. Utilizamos las palabras, pero estamos hablando simbólicamente. Y estamos hablando de algo que a mí nunca me gustaba utilizar la palabra de mito, porque en realidad la palabra mito no significa nada más que es algo que nos conduce a lo superior, pero que en realidad ni podemos tocar, ni podemos palpar, ni podemos ver. Y yo creo que efectivamente, tal y como has dicho, es una elevación de conciencia amplísima, pues efectivamente es el camino interior que estamos realizando, que no es fácil, que es difícil, y que quien no ha intentado pisar de verdad el sendero espiritual, puede parecerle que estamos hablando de mentiras, de cosas irreales.
efectivamente, pero para mí, que tanto he buscado este camino y que no lo encontraba y que no me convencía en absoluto lo que cualquier religión ya me pudiera decir, yo doy mil gracias porque una vez que pisas el sendero, no encuentras nada mejor. Estamos hablando de un concepto de evolución interna, de trabajo interno, de realidad, ficción, cualquiera que nos escuche y que incluso haya indagado o haya investigado en el tema, se puede plantear mil y una preguntas. La fundamental de todo, si lo que hablamos es una realidad o una ficción. Y claro, esta realidad o ficción es difícil poder discernirla porque se mezcla por una parte el aspecto abstracto hacia el que nos encaminamos y por otra parte el aspecto concreto. Dentro de este aspecto concreto, pues se hace referencia a los ramas, lo que indica o puede indicar un lugar físico en el que se desarrolla un trabajo grupal o incluso se reciben enseñanzas. Estamos hablando del Tíbet, estamos hablando de los Himalayas, de forma que se puede, ya digo, se puede uno cuestionar, a pesar de que sea algo abstracto y muy espiritual e individual, ¿puede existir una connotación física? Es decir, ¿pudiera existir, tal y como dicen las leyendas, un lugar físico en el que o bien Chambala o un aspecto de Chambala está presente y oculto al resto de la humanidad y al que solo acceden los elegidos cuando llega el momento? Sí que existen esos lugares, lo único que pasa que existen no solamente uno, existen varios en todo el mundo. Y podríamos decir que más de los que estaríamos dispuestos a reconocer. El problema es que estos sitios, estos espacios, son detectados por aquellas almas que tienen ya un recorrido, aquellas almas que están en silencio, es decir, aquellos seres humanos, aquellos hombres y mujeres que en su vida interna existe silencio, porque saben distinguir muy bien lo que es la vida del alma de lo que es la vida de la personalidad, que prácticamente en el camino evolutivo, como sabéis, es el primer curso. Si este primer curso no se ha aprobado, pues lo demás ya no merece la pena ni tocarlo. Y estos centros, estos lugares, se caracterizan por tener una energía que favorece precisamente la introspección, en las que no hay alteraciones de la conciencia, en la que no hay fenomenología tipo emocional, tipo astral, y en los que se puede mantener una paz y una quietud, una contemplación, que francamente alcanza a veces niveles sublimes. Pero ¿cómo se han construido estos lugares? Básicamente porque hay ángeles a lo largo de la historia, a lo largo de la evolución, que con su manifestación han creado un punto para que los seres humanos realmente puedan desarrollar su conciencia. En el orbe cristiano nos podemos preguntar, y bueno, toda la tradición del Imperio Romano y las culturas anteriores, nos podemos preguntar por qué en las cimas de las montañas se construían templos, se construían templetes, conventos, etc. ¿Por qué? ¿Qué finalidad tenía esto? Pues ni más ni menos que apartarse del mundo, encontrarse a sí mismo, pero curiosamente algunos lugares de estos, como sabéis por la historia, han sido ocupados por diferentes religiones. Sabéis que una religión derriba el templo que había antes y pone el suyo. Pero si tuviéramos visión clarividente, tuviéramos la conciencia más abierta, detectaríamos que allí hay algo, una especie de pequeño talismán, un punto, un vórtice energético planetario que atrae a aquellas conciencias despiertas. Y además se puede aplicar esta reflexión de distinguir entre la realidad y la ficción a los propios Sarats, puesto que según las tradiciones son unos seres que evidentemente, dada su evolución, tienen poderes, pueden hacer que los elementales cumplan las misiones que ellos les encomiendan, incluso pueden adoptar diferentes apariencias. Claro, llegado a este punto, uno se plantea dónde está la línea divisoria entre mundo astral con sus espejismos
y mundo espiritual o mundo sutil superior, que es el mundo de la luz propiamente dicha. Yo diría aquí, apuntaría algo que, bajando un poquito el nivel, que nosotros como seres humanos, atraemos lo que somos. Si nosotros tenemos un nivel de conciencia bajo, nosotros atraemos a los elementales más bajos. En la medida que evolucionamos, atraemos a los devas más elevados. Entonces yo pienso que más que lugares físicos, debe haber espacios más evolucionados. Y esos espacios más evolucionados, indiscutiblemente, porque no podemos olvidarnos de que todo lo físico son las formas y forma parte de los espejismos. La auténtica realidad no la vemos con los ojos físicos. Luego, lo más evolucionado debe estar en espacios determinados. Al igual que yo entiendo que la nueva era de la que tanto hablamos y de lo que muchas veces se dice que cuando llegue la nueva era, yo creo que la nueva era no es que llega, la nueva era es que nosotros la alcanzaremos con un determinado nivel de conciencia. Y entonces ese espacio lo ocuparán los que alcancen ese nivel de conciencia. Pero yo hablaría de espacio. Hablar de la jerarquía y distinguir entre si es una realidad o ficción es un proceso lógico y consustancial a la evolución interior de cada ser humano. Pero cuando vemos las cosas con perspectiva, se puede aplicar el refrán de cuando el río suena, agua lleva. Y este río suena mucho y ha sonado mucho a lo largo de la historia de la humanidad, puesto que se deduce que puesto que la jerarquía ha sido la encargada de desarrollar la vida en el planeta, pues todos los seres humanos, una vez que han adquirido conciencia, de alguna forma habrán registrado ese contacto o ese conocimiento de la jerarquía como patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad, que es transmitido a las generaciones futuras. Esto nos permite enfocar la existencia de la jerarquía a lo largo del tiempo desde tres aspectos diferentes. El más lejano, el que se pierde en la memoria del tiempo y del que realmente no existen unos datos concretos, podría ser el de la leyenda. Y cuando tratamos de conocer la existencia de la jerarquía a través de las leyendas, existe un punto coincidente en todas las tradiciones, en todas las religiones, en los textos sagrados, que hace referencia a que en la antigüedad el ser humano estaba en contacto con los dioses. ¿Eran estos dioses los seres de la jerarquía? Pues hay que decir que sí. Hay que decir que sí, porque de hecho la figura del rey, que lo tenemos coronado, es decir, el chakra coronario despierto emitiendo esos rayos de luz hacia arriba, el símbolo del león, la persona autorrealizada, autoafirmada en sí misma, ese alma en manifestación, son los vestigios que quedan de aquellos momentos que hace mucho tiempo, en la lejana Lemuria, la jerarquía se desenvolvió con la finalidad de instruir a los seres humanos entre los hombres. De ahí han quedado en la tierra mitos como el de los gigantes, mitos como de seres evolucionados que tenían unos poderes que nos pueden parecer en estos momentos fantásticos, pero hay que decir que eso fue porque el ser humano estaba en una fase todavía muy primitiva, muy embrionaria. Y esa fase de conciencia necesitó de un mentor
de un mentor espiritual en el plano físico. Hoy las cosas han cambiado. No olvidemos que después de la Lemuria vino la Atlántida, y la Atlántida, ese estado de conciencia emocional, acabó prácticamente sumergido en las aguas del deseo. El continente se hundió y el océano, lo que conocemos como océano Atlántico, pues acabó devorando a esa civilización. A partir de ahí la jerarquía toma la iniciativa de no permitir que estas facultades psíquicas en los seres humanos se desarrollen si no es a través de la manifestación del alma. Por lo tanto, podemos ver que esas facultades existen, que esos maestros vivieron en la tierra, pero que en estos momentos los maestros, que no tienen cuerpo físico, pero lo pueden tener cuando quieran, lo pueden crear, un Mayavirupa que se conoce técnicamente con este nombre, ese cuerpo artificioso, y que realmente utilizan esos vehículos en momentos muy puntuales. No olvidemos que los seres humanos tenemos unas facultades mentales que hemos de desarrollar. El maestro, la jerarquía, se comunica vía intuición. ¿Cómo sabemos si tenemos intuición? En la medida en que nos podamos demostrar a nosotros mismos que tenemos desapego e impersonalidad. Y sobre todo tenemos desapego e impersonalidad porque tenemos verdadero amor. No amor a las cosas, a las personas, a las ideas o a los maestros, sino amor a todo lo manifestado. Antes hemos hablado de la materia y de la luz. Son exactamente lo mismo, solamente depende, como Will nos enseñó un personaje de la historia de la humanidad, un grandísimo científico, el señor Albert Einstein, que no era aparentemente esotérico, pero que luego se demostró que sí, que la luz y la materia, según el punto de vista del observador, es una cosa o lo mismo. Pero quien está por encima de esa división, de esa dicotomía, de esa polaridad, sabe que luz y materia son exactamente lo mismo. Y es algo que debemos tener en cuenta en nuestra vida diaria, porque está en nuestras manos transmutar todo lo que tenemos a nuestro alcance, y precisamente con la finalidad de que el rayo jerárquico, el rayo del amor, se manifieste en el plano físico. En lugar de esperar un cielo post-mortem en el futuro, si trabajáramos el rayo de la jerarquía, el rayo del amor, tendríamos el cielo aquí en la tierra, porque hay que remarcar que el infierno no nos espera después de la muerte. El infierno lo tenemos aquí y ahora. Por lo tanto, qué mejor que vivir este infierno con verdadera comprensión y con mucho amor. Así acabaremos con todo lo oscuro que hay. El segundo aspecto por el que podemos seguir el rastro de la jerarquía está relacionado con la toponimia, es decir, con aquellos nombres de lugares geográficos que tienen una raíz común. Y en este aspecto es muy curioso que precisamente haya en Asia muchísimos nombres que hagan referencia a Moria, al maestro Moria, quien precisamente es uno de estos Mahatmas de los que venimos hablando. Y valga la redundancia, con la curiosidad, todos hemos visto El Señor de los Anillos, y no sé en qué película, pero en una de ellas, al final, cuando se hace una exposición gráfica como de un mapa de la época antigua, precisamente aparece una sierra o una localización geográfica que tiene por nombre Moria. Es como mínimo curioso, ¿no? Y el tercer gran aspecto es el que relaciona a aquellos seres que o bien son Mahatmas o bien son enviados de los Mahatmas, que a lo largo de la historia han contribuido a que el lugar en el que ellos han impartido sus enseñanzas haya evolucionado espiritualmente. Si os parece, hacemos una breve relación de quiénes podrían ser estos seres. El primero de todos, Moisés,
que tuvo una importancia fundamental en la época antigua, puesto que liberó al pueblo judío del yugo egipcio, y además el pueblo judío, que era el pueblo en el que tenía que encarnar, el gran avatar, el Nazareno, el Maestro Jesús. A mí esto me dice principalmente, aunque ya lo estaba pensando durante todo este tiempo, que efectivamente yo no diría ahora mismo en ningún momento que la jerarquía es una teoría, un mito para mí, y digo para mí porque en espiritualidad cada uno va captando en cada momento, en cada etapa de su evolución, lo que considera como verdad o lo que todavía no ve como verdad. Entonces yo sinceramente veo la jerarquía como una realidad total. Y precisamente esto que acabas de comentar, Paco, sobre los distintos avatares y las distintas influencias que han tenido, yo lo relaciono directamente porque lo que nos traen esos avatares, esos seres iluminados, es su luz. Y la luz transforma. Y la luz transforma y cura y envuelve todo un ambiente, porque la curación auténtica llegará cuando haya seres iluminados que irradien la luz. Los avatares, ¿qué son? Sino esos seres, esos maestros que en las distintas etapas de la vida el Padre nos ha enviado para ayudarnos, para levantarnos, para enviarnos esa luz que estábamos necesitando. Y no cabe duda que con el nombre que se le quiera dar, forman parte de esa jerarquía de maestros que han trascendido la parte humana porque se han liberado de toda materia y son ya seres de luz. Incluso aunque no sean maestros propiamente dichos, sí que se les puede considerar enviados en cuanto a la gran enseñanza que han dejado tras de sí. Es el caso de Confucio, el caso de Buda, el caso del propio Jesús. Hablando en un concepto asiático, si hablamos en Europa, tenemos el caso de Saint Germain, que está muy documentado históricamente. Si hablamos de Estados Unidos, hay un hecho muy curioso en la fundación de Estados Unidos como país, que era cuando se celebraba la asamblea secesionista del Imperio Británico, una asamblea que se celebró a puerta cerrada, y cuando la cosa estaba más en el aire, que no estaba claro si se iban a independizar del Imperio Británico o no se iban a independizar, apareció un señor con un semblante diferente al resto, dio un discurso que los dejó a todos atónitos y votaron afirmativamente la secesión del Imperio Británico. Pero es más, estando el recinto, la sala donde se celebró, estando cerrada, cuando intentaron localizarlo no lo encontraron. Entonces son nombres, son aspectos que como mínimo nos deben de hacer reflexionar. Pues la verdad es que sí, pero no es el único ejemplo. En el siglo XX, en cierta reunión que hubo en Ginebra, en la sede de Naciones Unidas, de la antigua Sociedad de Naciones, pues creo que fue por los años 50 por ahí, hubo una reunión, apareció un señor, empezó a hablar y al comenzar a hablar se dieron cuenta que lo que estaba diciendo era lo que todos querían expresar, pero que no acababa de salir.
Este señor se supo después que había sido el maestro Saint Germain, que ha hecho este trabajo en contadas ocasiones, sobre todo en Naciones Unidas. Incluso si lo llevamos al extremo, hay quien afirma que el propio Lenin era o un Mahatma o un enviado de los Mahatmas. Eso es reconocido por el propio Nicolás Roerich. De hecho, cuando su famosa expedición viajaron a Moscú y entregaron una carta a dos miembros del Soviet, una carta que fue publicada, creo, 40 años después de que fuese entregada, y una carta que es muy aclaratoria. Y claro, yo entiendo que el tema de Lenin es controvertido, pero insisto, mirando las cosas en perspectiva, la situación actual de bienestar social, que ahora se lo están cargando poquito a poco, pero me refiero el aspecto solidario de la humanidad, de la clase obrera, del cual estamos viviendo sus réditos actualmente, se deben al germen que se produjo en la Unión Soviética con la revolución. Hay que decir que todo el movimiento laborista en Europa ha sido llevado a cabo por seres que tenían un destacado papel en la vida interna, es decir, eran discípulos. No olvidemos que el germen del Partido Laborista Británico fue creado por un grupo entre los que figuraba nada menos que la señora Annie Besant, es decir, una discípula. En España tuvimos el caso del fundador del Partido Socialista y también de la UGT, de un hombre del que se sabe poco, pero que realmente demostró en su vida diaria que era algo más que la simple apariencia. Aparte de tener una tenacidad increíble, era un hombre que luchó, como otros en Europa, precisamente por la dignidad de la clase obrera. Que luego esto después se haya pervertido todo, perfecto. En el caso de Lenin es muy curioso porque la historia ha tratado de tergiversarle su trabajo. Él es un hombre que fallece a una edad muy corta de la Revolución 1924. Y el que pervierte los verdaderos valores de la Revolución Soviética, de la Revolución Socialista, es es Stalin, que de mago blanco tenía poco, vamos a decir las cosas claras. Sí que se le han querido culpabilizar a Lenin de ciertas cosas que pasaron muchos años después. Pero él debería de pasar a la historia, deberíamos mirarlo como un gran instructor, que nunca negó en sus discursos lo que la clase obrera debería pagar, es decir, el esfuerzo que debería realizar la clase obrera por alcanzar una hipotética sociedad socialista y posteriormente comunista, basándose en aquellos postulados que Platón dejó hace ya miles de años, de lo que sería una sociedad basada nada menos que en la verdadera fraternidad. Claro, esto salió en un momento de la evolución humana, estas ideas se llevaron a la práctica, pero como estábamos bajo el paraguas de la energía devocional, en lugar de salir el amor salió la ambición, y cuando la ambición sale, evidentemente, pues ya sabemos a dónde nos lleva. Para concluir, podemos decir que la jerarquía no es una coerción, sino una ley universal. No es una amenaza, sino una llamada del corazón. Y una admonición ardiente dirigida hacia el bien común. Es decir, tiene un claro objetivo: desarrollar el plan de Dios en la tierra. Y este objetivo no tiene carácter lucrativo como el concepto jerárquico que los seres humanos tenemos de lo que significa jerarquía. Esta idea de comunidad y de cuál es el objetivo de la jerarquía queda plasmada en el libro Iluminación de Elena Roerich. La idea de la comunidad y del bien común es la primera señal de la expansión de la conciencia. La labor del perfeccionamiento sin fin es lo que nosotros ordenamos. La expansión de la conciencia afirmará el conocimiento del espíritu, y este conocimiento conducirá a nuestra comunidad.
Con la lectura de este texto queda claro cuál es la labor de la jerarquía: ayudar al ser humano a su expansión de conciencia. Con esto nos despedimos. Y lo hacemos con una reflexión personal por parte de cada uno de nosotros. En primer lugar le respondería a Jesús, pero se ha tenido que marchar a descansar antes de hora. Así es que, Loli. Bueno, el caminar en esta segunda jornada de nuestra travesía para mí ha sido sumamente aleccionador. He aprendido cosas, me han aclarado cosas y también ha sido un camino lleno de calor con nuestros amigos y hermanos de expedición, Jesús y Ana. Gracias. Ana. Sí, pues yo invitaría a todos los que nos quieran oír que reflexionen un poquito sobre todo lo que hemos hablado, que lo pongan en duda, pero que el ponerlo en duda no nos sirve nada más que para afianzarnos o empezar a ver algo que está muy por encima de nosotros, que es el sustento de nuestra vida y que es el espíritu. Por eso hablamos de la jerarquía espiritual. Y nada más. Buenas tardes. Por mi parte, hacer un llamamiento a la reflexión, a la necesidad que cada uno de nosotros tiene de conocer sus defectos y a partir de este conocimiento intentar convertirlos en virtudes, porque solamente desde el autoperfeccionamiento nos pondremos en condiciones para, en algún momento de una de nuestras vidas, ser llamados a formar partes de estos grandes seres. Queridos expedicionarios, hermanos, el objetivo final de nuestra expedición es servir a la humanidad. Y para ser un buen servidor debemos de orar a nuestro Padre Creador en los siguientes términos. Padre, fulmina mi mano si es elevada para cometer un acto injusto. Padre, reduce a cenizas mi cerebro si se repliega con pensamientos de traición. Padre, derrumba mi ser si se vuelve hacia el mal.